La modernidad es una vorágine, una mezcla de sentimientos muy intensos que se manifiestan de forma desenfrenada, desencadenados por los diferentes procesos sociales que ocurrían de manera simultánea y que concluían en la ruptura de todo tipo de paradigmas. Etapas de la modernidad. Primera, descubrimiento de América. A finales del siglo XV e inicios del siglo XVI se dio la migración masiva del continente europeo hacia el continente americano, impulsada por los monarcas. Conformación de nuevos imperios y colonias. Se da el comercio marítimo originando las guerras de alta mar, denominadas como la piratería oceánica. Se da el ensanchamiento de las brechas sociales. Segunda, Revolución Francesa 1789. Descontento del pueblo ante el absolutismo monárquico debido al abuso de poder, la alta desigualdad económica y la falta de libertades y derechos. Es liderada por Maximilien Robespierre, quien dirigió la época del terror y luego moriría a manos de sus propios ideales ejercidos por la burguesía que ahora tomaría el control total. Se inspiran revoluciones por independencia posteriores a ellas, como la de los Estados Unidos. Primera revolución industrial en Reino Unido, evidenciando la máquina de vapor. Paso del feudalismo al mundo del capital. Tercera, la segunda revolución industrial. Tiempo de la ilustración. La Iglesia ya no ejercía ningún poder político y crecería el deseo por conocer el mundo a través de la ciencia. Se dan grandes aportes y descubrimientos en múltiples disciplinas. Se vuelve una civilización completamente mecanizada. El crecimiento de la industria y la automatización de la producción acapara la totalidad del tiempo de vida de las personas. En palabras de Marshall Bernard, todos nuestros inventos y progresos parecen dotar de vida intelectual a las fuerzas materiales, mientras se reducen la vida humana al nivel de una fuerza material bruta. Se presenta una deshumanización y despersonalización de la humanidad que busca escapar de su realidad para retomar aquellas costumbres de crecimiento, compartir y armonía. Para el siglo XX aparecen las vanguardias, evento predicho por Nietzsche, un movimiento de masas que había sido anuladas y habían sido vaciadas. Iban en búsqueda de su identidad, pero se dejaban enceguecer por motivaciones sensualistas. La modernidad es entonces un renacer de los tiempos ante cada nuevo descubrimiento que cambie la perspectiva del mundo que tenía la sociedad en su momento. Como dice Hegel, no es difícil ver que nuestro tiempo es un tiempo de nacimiento y de tránsito a un nuevo periodo. Arquitectura moderna. Es completamente racional. Prima la importancia en la función. Es purista, libre de ornamentos. Da protagonismo a la línea horizontal. Arquitectos modernos. La arquitectura contemporánea, del mismo modo que el arte contemporáneo, a partir de un rechazo de los estilos históricos del siglo XIX, aparecieron los principios de la arquitectura contemporánea que nació de una ruptura con los revivals. La arquitectura del último tercio del siglo XIX seguía aferrada a los estilos del pasado, basándose en sistemas de composición, técnicas y materiales de la tradición académica, como el uso de los órdenes clásicos, bóvedas y columnatas que formaban parte de la sintaxis clasicista. Frente a ello, la nueva arquitectura propuso otros principios estéticos basados en el empleo consecuente de las nuevas técnicas y materiales industriales, como el hormigón, el acero laminado y el vidrio, plano en grandes dimensiones. La arquitectura contemporánea, cuyas primeras manifestaciones aparecieron en varios centros durante la segunda mitad del siglo XIX, se consolidó a gran escala en Estados Unidos, como consecuencia de la Exposición Internacional de Arquitectura Moderna organizada por el Museo de Arte Moderno de Nueva York en 1932, donde se acuñó el término internacional style. El purismo racionalista de los primeros tiempos se fue replanteando paulatinamente y desde la década de 1970 se ha mantenido en constante revisión, incluso rechazando a veces los postulados del movimiento moderno o internacional. El fenómeno del arte de vanguardia es uno de los más típicos de la cultura contemporánea. El término vanguardia denota la acción de un grupo o movimiento artístico que experimenta formas y temas con anticipación respecto a la producción normal.
Entre las muchas contradicciones de la vanguardia está la de una doble exigencia. Por una parte se persigue un arte puro, por otra se alienta continuamente la intención de un arte social comprometido. De este dualismo deriva el segundo, el que exige de un lado una especie de reducción de toda la realidad a una sola experiencia específica, y de otro una correspondencia entre los sectores artísticos y de estos con la vida, hasta tal punto que la vanguardia se convierte en algo global, en una ideología. En la arquitectura se dieron algunos movimientos vanguardistas como el protorracionalismo. Esta nueva arquitectura radica en la función. Si está armoniosamente distribuido su interior, si está integrada con el entorno y si es agradable al habitarse, entonces un edificio se considera bello. Se desarrolló después del Art Nouveau y está totalmente en contra de este, rechazando las formas, reduciendo la geometría, combatiendo el ornamento del Art Nouveau. Las reducciones del protorracionalismo no encontraron otro código aparte del clasicista, de los esquemas de bloques cerrados y simetrías bilaterales que el Art Nouveau ya había dejado en el pasado. También se destacó el futurismo italiano. Fue una tendencia innovadora, vanguardista, rompedora, que surgió en la primera década del siglo XX. Rechazaba el mundo clásico, reivindicaba la modernidad, el mundo nuevo de la industria y la máquina. Se desarrolló en los campos del arte, la literatura, la moda, el diseño gráfico, la arquitectura y el urbanismo. Y la arquitectura expresionista, que se desarrolló principalmente en Alemania, Países Bajos, Austria, Checoslovaquia y Dinamarca. Se caracterizó por el uso de nuevos materiales, suscitando en ocasiones el uso de formas biomórficas o por la ampliación de posibilidades, ofrecida por la fábrica en masa de materiales de construcción como el ladrillo, el acero y el vidrio. Frank Lloyd Wright, Wisconsin, Estados Unidos. Aportes arquitectónicos. Arquitectura racionalista, minimalista en sus construcciones, consiste en una gran transparencia visual. Frank estableció por primera vez las diferencias entre espacios definidos y espacios cerrados. Dos grandes obras, la Casa Fallingwater o la Casa La Cascada en Pensilvania y el Museo Guggenheim, Nueva York, Estados Unidos. Arquitecto Antonio Gaudí. Aportes arquitectónicos, un movimiento que se caracteriza por su color, sinuosas curvas y motivos de inspiración orgánica, siempre lleno de color, texturas y formas. Te aseguro que no encontrarás ninguna línea recta en su trabajo. Dos de sus trabajos más representativos, la Sagrada Familia en Barcelona y la Casa Batlló, Barcelona, España. Arquitectura contemporánea. Uno de sus grandes arquitectos, Toyo Ito, lo podemos definir con una de sus frases: lo que me atrae no es visualizar el viento, sino pensar lo maravilloso que sería si pudiera existir una arquitectura que no tuviera forma, ligera como el viento. Dos de sus obras más representativas se destacan el rascacielos Hotel Portaferry en Barcelona y el World Games Stadium en Taiwán. También tenemos Zaha Hadid. Hadid, sido influenciada por el ambiente cosmopolita y liberal de su educación en Irak y en Europa, así como por el contacto con todo tipo de influencias culturales. Como arquitecta, reconoce su afecto por el suprematismo y por el constructivismo ruso. Sus construcciones asumen la cota cero, el paisaje y la relación de estos con el edificio, lo que con el tiempo ha dado lugar a la noción de espacio líquido que lentamente se ha traducido al espacio construido. Obras: Centro de Arte Contemporáneo Rosenthal, Centro BM Alemania, Centro Cultural Haider Halyberg en Bakú. ¿Cuál es su concepto de modernidad? Modernidad. Lo podemos definir como la trascendencia sobre el mismo status quo. Todas las tradiciones, todos los hábitos, todas las visiones convencionales. Y llega un momento donde se empiezan a cuestionar y siempre nos hacemos la pregunta: ¿cómo podemos ir más allá? ¿Cómo podemos trascender esas visiones? Esa literal es la
definición y el alcance de la modernidad, la superación de viejos órdenes, antiguas configuraciones. Esa sería la definición. Y literal, con el espíritu de la época, el génesis de la industrialización y esas nuevas visiones desarrollan unas propuestas arquitectónicas impresionantes. La misma UIS nos ofrece una cantidad de edificaciones valiosísimas y hacen honor a esa escuela moderna. Investigación. Bueno, este vídeo es en solicitud a los alumnos que me están preguntando en relación a la modernidad. En primer lugar, me gustaría hablar del concepto de lo que es moderno. Moderno se define como algo que pertenece al presente, por lo tanto, es un concepto que está sujeto a una dimensión temporal, es algo que pertenece a la hora, ¿no? Por lo tanto, todo lo que se refiere a movimientos modernos o modernismo, o todo lo que lleva ese sufijo de lo moderno, habla de un momento presente, ¿no? Que está sujeto a lo presente. Por lo tanto, se diferencia claramente del pasado, ¿no? Por lo tanto, ser una persona moderna o aparecer o nacer un movimiento moderno quiere decir sobre todo una ruptura con el pasado, una ruptura con las tradiciones antiguas, con lo obsoleto, con lo antiguo, unas tradiciones que llega un momento en el que empiezan a dejar de funcionar y hay un grupo de personas o un grupo de pensadores, artistas que empiezan a plantear otras cosas que pertenecen específicamente a esa época, ¿no? En concreto, el movimiento moderno está enmarcado en el siglo XX, es un siglo XX en el que, sobre todo en Europa, se están produciendo muchos Arquitecto Claudio Mantilla, que nos va a responder una pregunta acerca del modernismo. Entonces, profe, ¿cree usted que la arquitectura de Gaudí actualmente sigue influyendo en Barcelona? Totalmente influye no solo en Barcelona, sino a nivel mundial. Barcelona es una de las 5 ciudades que más visitan las personas en el mundo y fruto de ello es que todos los turistas, tanto latinoamericanos como de otras partes del mundo, se ven influenciados por esa arquitectura. Sitios que uno tiene que conocer cuando va a Barcelona: la Sagrada Familia, el Parque Güell, la Pedrera, ¿sí? Y ahí fuera de eso, pues un circuito de modernidad donde se visitan otros ejemplos muy claros de este tipo de arquitectura. Hace un par de años un arquitecto muy famoso sobre el Paseo de Gracia, ¿sí? Hizo un homenaje a la obra de Gaudí y entonces las fachadas eran un reflejo de esa casa de la Pedrera. Entonces sí que la arquitectura de Gaudí sigue influenciándonos no solo a los españoles y a la propia Barcelona, sino también a nosotros latinoamericanos que en algún momento, ¿sí? Fuimos a estudiar o simplemente de turismo a Barcelona, ¿vale?